lleva a cabo el proceso de la degradación de las grasas y el proceso de absorción de nutrientes. ¿En qué porción específicamente? Pues en la segunda porción del duodeno, que es donde se va a dar ese proceso de absorción de los nutrientes. ¿Qué nutrientes o qué va a absorber? Bueno, todos los que son procesos de nutrientes minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, pero ya no es una comida como tal, ya es un bolo, es un, digámoslo así, una masa que se formó después de que pasó a través del estómago. En lo que es el intestino, va a tener igual diferentes capas que ayudan al proceso de la peristalsis. Entonces, ese proceso de la peristalsis se va a dar principalmente por las dos capas musculares que tienen. Al igual que lo que es el estómago, el intestino delgado va a tener una capa serosa, que es la más externa, que es la que sirve de protección a lo que es la estructura del intestino. Luego va a tener internamente dos capas musculares, una que corre en sentido longitudinal y una que corre en sentido transversal. Luego voy a encontrar lo que es la capa submucosa, que está entre lo que es la estructura muscular y la capa mucosa. En lo que es la capa submucosa va a rodear todo lo que es el tracto o el tubo del intestino delgado. En la capa mucosa voy a encontrar pequeñas vellosidades. ¿Por qué son importantes esas vellosidades? Bueno, esas vellosidades que voy a tener dentro del intestino me van a funcionar como una especie de engrane para poder hacer el paso de lo que es el bolo alimenticio. Además, que tiene la capacidad de poder absorber los nutrientes que van en ese bolo alimenticio. Entonces, las vellosidades que están aquí van a absorber los nutrientes y además me van a hacer la función del proceso peristáltico en lo que es el intestino delgado. En esas vellosidades, en esas terminaciones, vamos a tener capilares. ¿Qué son los capilares? Bueno, los capilares, chicos, es la formación de lo que es un vello, una arteria y una vena para lo que es el funcionamiento de lo que es el proceso de las vellosidades que encontramos en lo que es el intestino delgado. Ahora, ¿qué es importante? Pues cómo funciona el intestino. Aquí ustedes en esta imagen están viendo de forma animada el funcionamiento de lo que pasa con lo que es el intestino. Vean ustedes cómo ingresa al estómago una comida como tal. En este caso es como un frijolito. Ese frijolito pasa a través del estómago y se destruye o se descompone precisamente por los ácidos gástricos que tenemos. Esa es la función del ácido gástrico, degradar o despedazar lo que es esa parte del alimento. En la primera porción del intestino delgado, vean ustedes cómo la estructura que está llegando es todavía bolo alimenticio, todavía es un poquito más sólida. Bueno, ¿por qué? Porque en la segunda porción del duodeno, que es la porción descendente, aquí donde se ve, voy a ver un poquito la imagen y vean la animación, aquí donde se ve que se transforma esa hábitat es porque es donde se va a llevar a cabo el proceso de degradación de grasas y el proceso de absorción de nutrientes. El alimento, el bolo alimenticio, va a seguir avanzando a través de lo que es el yeyuno para llegar a su última porción, que es el ilio, y esa última porción pues conectarse con lo que es el cielo. Entonces, ¿cuál es la función del tránsito intestinal o del intestino delgado? Pues es continuar con lo que es el proceso de la digestión, ¿ok? ¿Qué parte le toca de la digestión a lo que es el intestino delgado? Pues ya sabemos que absorber lo que es nutrientes y degradar grasas. ¿Cuáles nutrientes? Minerales, carbohidratos, entre otros, ¿ok? Las vellosidades
chicos, nos ayuda no solamente al transporte de ese alimento, sino también a absorber los líquidos que tiene ese alimento para al final pasarlo como una especie de masa sólida a lo que es el colon. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfermamos de diarrea? Bueno, en esas vellosidades, en esa parte del intestino, hay ciertas bacterias que nos van a ayudar al proceso de defensa. Funcionan como parte del sistema inmunológico. Hay bacterias dentro que me ayudan. Cuando nosotros tomamos ciertos medicamentos que son muy agresivos con lo que llamamos nosotros flora intestinal, que son todas esas bacterias y bacilos que tenemos, bueno, si esas llegaran a enfermarse, lo que va a pasar es que esas vellosidades se van a aplanar y entonces todas esas bacterias que estaban ahí se van a ir hacia lo que es el colon y van a ser eliminadas del cuerpo. ¿Qué va a pasar si esto sucede? Pues que vas a perder tu sistema de defensa gastrointestinal. Precisamente por eso, cuando dan antibióticos de amplio espectro, los pacientes empiezan a tener sí mejoría en el proceso de alguna enfermedad bacteriana, porque los antibióticos se utilizan sobre todo en enfermedades de tipo bacterianos, pero pues te vas a llevar toda la flora intestinal, vas a tener dolor de estómago, vas a tener diarrea, no vas a tolerar alimentos precisamente porque todas las bacterias buenas que te ayudaban en el intestino pues se fueron, ¿vale? Entonces, ¿son importantes? Sí, sí son importantes. ¿Cuáles porciones dijimos que se dividen? Bueno, se van a dividir en 3 porciones, lo que es el duodeno, que es el que se conecta hacia el estómago por mediante el píloro. Luego voy a tener la siguiente porción o la segunda porción, es el yeyuno, que es uno de los considerados los más grandes junto con lo que es el ilio. Aproximadamente, ya les había dicho, tiene una medición de entre 6 y 8 metros de intestino delgado tenemos. El diámetro, que sería como el ancho que tiene aquí lo que es ese tubo digestivo, son de 30 a 15 milímetros. Y lo que es la medida del duodeno, que es el más chiquito de lo que es el intestino delgado, mide hasta 20 centímetros. Luego nos vamos con lo que es el yeyuno, que mide hasta 1,10 metros, y el ilio, que es el más grande, que mide hasta 1,60 metros. ¿Puede aumentar? Sí. ¿Va aumentando conforme voy creciendo? Sí. ¿Puedo vivir sin alguna parte del intestino? Sí. También la respuesta es sí. Lógicamente, la calidad de la vida no es igual de un paciente que tiene todos sus órganos al que no los tiene, ¿vale? Entonces, hay cirugías que se dan a nivel de los intestinos o del colon por procesos patológicos y les quitan ciertas cantidades de lo que es el intestino y puede vivir un paciente, pero pues va a haber ciertas complicaciones. Como les comentaba, el duodeno pues se une hacia el píloro y luego lo que es el ilio se va a unir hacia lo que es el ciego para continuar con lo que es el colon o también llamado intestino grueso. Bien, ahora, el estudio del tránsito intestinal. ¿Qué es el tránsito intestinal? Es un estudio radiológico por el cual se van a adquirir imágenes del tránsito o del paso del medio de contraste a partir de lo que es un tubo digestivo. Ojo, el contraste me va a servir para opacificar ese tubo que normalmente se ve solamente lleno de aire si es que existe un proceso patológico. Este estudio específicamente del tránsito intestinal nos va a evaluar no solo la morfología del órgano, sino el proceso funcional. El tránsito intestinal, el estudio del tránsito intestinal es más funcional que morfológico. ¿Por qué les digo que más funcional que morfológico? Porque aquí yo lo veo dibujado bonito, pero imagínense que tienen 8 metros de intestino y entonces todas las tripas se van a superponer unas con otras. ¿Por qué? Porque sí voy a poder observar el duodeno muy bonito en las primeras porciones, pero ya cuando yo llene lo que es la estructura del yeyuno
o del ilio, entonces ya van a ver un proceso de sobreposición de las estructuras. Maestra, ¿hay forma de quitar la sobreposición? No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque así lo acuestes tú de lado, de frente. Imagínate, es una muchacha flaquita, pero su intestino mide 8 metros. ¿Cómo le vas a hacer? No hay forma. Si le doy angulación, no se va a quitar la sobreposición. ¿Qué puedo tomar en cuenta? Que si yo observo algo extraño, puedo complementar mi estudio con proyecciones oblicuas, con proyecciones laterales. Maestra, ¿le puedo hacer una tomo si le estoy haciendo un tránsito intestinal? No te sirve porque el bario es un metal pesado. Y si tú metes a un paciente a realizarle un estudio de tomografía cuando introduciste metal pesado, lo único que te va a dar el estudio es artefacto. Si quieres valorar el intestino delgado en un estudio tomográfico, pues tendrás que dar contraste hidrosoluble diluido en agua, nada más, o sea, no hay otra forma, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué pueden solicitar el estudio de tránsito intestinal? Principalmente les decía, ahorita lo utilizamos más para funcionalidad, para ver si funciona o no. Y el objetivo del intestino delgado es llevar el bolo alimenticio al colon. Quiero saber si funciona de forma adecuada o no. Quiere decir que el estudio se va a hacer por tiempos. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber si el tránsito del paciente es adecuado o es lento? Bueno, pues tomando imágenes marcadas con pautas de tiempos específicos. ¿Por qué me pueden solicitar un tránsito intestinal? Por enteritis, por enfermedad de Crohn, por divertículos de Meckel, por obstrucción mecánica, por un hilio adinámico, por tumoraciones, por neoplasias, linfomas o síndrome de mala absorción. Entre muchas, las principales son el hilio adinámico, la enfermedad de Crohn, el divertículo de Meckel y el síndrome de mala absorción. Tumoraciones, neoplasias, linfomas, estos los puedo ver con una tomografía. Anteriormente no tenemos tomografías o eran muy caras, ahorita ya las hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tomografía me va a dar el realce de ese tumor si es que es maligno o no. Entonces, el tránsito intestinal como tal no, me va a mostrar una masa ahí, pero no me va a decir cómo se comporta. Sin embargo, una obstrucción mecánica, o sea, que esté tapado, o que tenga un hilo dinámico que no se mueva, o que tenga un síndrome de mala absorción, o sea, que come y come, pero está flaco y está anémico, quiere decir que no está absorbiendo los nutrientes. Eso sí lo puedo ver en un tránsito intestinal y no lo voy a ver en un colon, no lo voy a ver en una tomografía, ¿ok? Contraindicaciones. ¿Por qué no puedo hacer el estudio? Cuando se sospecha de perforación del paciente, ¿ok? Si mi paciente tiene una probable fístula, una probable perforación, yo no puedo dar bario y se los he explicado desde que vimos el esofagograma. Si tú das bario y el paciente está perforado, vas a complicar el cuadro y se va a morir. ¿Qué más no puedo hacer? Decíamos en la indicación, hilio dinámico o obstrucción mecánica. ¿Qué pasa con una obstrucción mecánica? Que se forma un tapón que queda dentro de lo que es el tubo digestivo y que ese tapón no deja avanzar nada. Pero luego ese tipo de obstrucción me generan cuadros clínicos de abdomen agudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cuadro clínico de abdomen agudo? Dolor muy intenso en la región abdominal, diarrea, vómito, fiebre. Cuando mi paciente tiene estas características, un tránsito intestinal no es el adecuado, porque si estoy hablando de una obstrucción y está con fiebre, y está con diarrea, y está con vómito, quiere decir que el intestino se está llenando de gas y es como un globo. Es un globo que tú ya tienes a su máxima capacidad y todavía le quieres meter más agua o más aire, pues se va a reventar. Y si se revienta, se va a perforar. Y si se perfora, lo van a tener que meter forzosamente a quirófano y van a tener que diseccionar parte del intestino. Entonces, es muy importante, chicos, que también ustedes sepan las contraindicaciones del estudio. Hay ocasiones que estos estudios ustedes los hacen solos. Entonces,
hay que tener el criterio para saber cuándo sí y cuándo no. Aunque estemos trabajando en la primaria, no le hace. Si yo veo un paciente que tiene cuadro clínico de abdomen agudo, ten por seguro que vas a complicar su situación. Mejor no le hagas el estudio. ¿Puedes hacer una tomografía? Sí, puedes hacer una tomografía simple, una con doble contraste o una con contraste oral. Eso sí lo puedes hacer, pero no es lo mismo el peso del contraste varitado que el yodado. ¿Cuál es la preparación del paciente? Bueno, yo siempre les he dicho que necesitamos ver su conexión proximal y su conexión distal. Entonces, su conexión proximal es con el estómago. Quiere decir que en el tránsito intestinal yo tengo que ver una imagen donde se ve el estómago. Y su conexión distal es el colon. Quiere decir que yo tengo que ver una imagen donde se vea el ciego. Cuando yo ya veo el ciego, entonces yo sé que ahí terminó el tránsito intestinal, ¿vale? Maestra, y si quiero ver el colon, no te va a servir porque entonces ya te vas a ver una mancha blanca en la panza del paciente y ya. Si tú quieres ver el colon, entonces realízale un colon por enema. Ese es retrógrado, no es antrógrado. Entonces, ¿qué es importante? No irritantes porque voy a ver el estómago. No chicles, no refrescos, no grasas, no picantes un día antes del estudio. ¿Es necesario que se purgue? No. No es necesario y no es indicado un purgante para un tránsito intestinal. Si tú purgas a tu paciente para hacer el estudio del tránsito intestinal, entonces la purga va a hacer efecto en los intestinos y entonces, obviamente, si tú quieres medir la actividad mecánica del intestino delgado, si tú lo purgaste, el paciente va estimulado para que esa actividad mecánica sea más rápida. Entonces va a ser un falso positivo, porque tú vas a decir, ok, si sale muy rápido todo lo que le entra por la boca, sí, pero le sale rápido porque tiene el efecto del purgante. Entonces, un tránsito intestinal, el paciente no se purga. Es necesario que el paciente vaya con ayuno de 6 a 8 horas. ¿Por qué con ayuno? Yo necesito que su cámara gástrica esté vacía para poder llenarla de contraste. ¿El cómo se va a dar? Se va a dar en una concentración 70-30 porque es vario. Si yo lo voy a hacer con hidrosoluble porque está perforado y quieren el tránsito, ok, lo hago con hidrosoluble, ahí solamente hay que darle 100 mililitros tomados de hidrosoluble, ¿vale? Si le doy ya disolver algunas. Lo ideal es que los 100 hasta... ¿Ya me escuchan los demás? Sí. Sí, maestra, es que se escuchó entrecortado. Ok, les decía, si yo voy a dar contraste hidrosoluble, lo ideal es que se dé solamente el contraste. No voy a dar disuelto el contraste hidrosoluble en agua, porque si yo disuelvo el contraste hidrosoluble en agua, entonces ese contraste pues se va a ver menos opaco. ¿Por qué? Por la disolución. Es como si tú te haces un vaso de leche con chocomil y en un vaso de 300 mililitros le pones 2 cucharas de chocomil y luego te haces una jarra con leche con las mismas dos. ¿Cuál va a estar más concentrado? Pues el del vasito. Entonces, cuando utilizo contraste hidrosoluble tiene que ser solamente el contraste, sin agua, para un tránsito intestinal. La tomografía es otra cosa aparte, es otro rollo diferente, ¿vale? Para que luego cuando les den tomografía, no. La maestra me dijo que el contraste hidrosoluble se daba sin agua, no. En tomografía es otra cosa, porque acá en rayos X es un tubo. En tomografía son hasta 3 tubos con 4 detectores, son cosas diferentes, ¿ok? Les decía la cantidad de contraste, yo puedo dar hasta 150 mililitros de contraste oral sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya preparo a mi paciente, lo paso, le pregunto por qué le piden su estudio, cómo se llama, verifico datos, tanto del estudio como del paciente. Le voy a pedir, por favor, se quite toda su ropa, aquí es toda,
Se puede dejar su ropa interior debajo siempre y cuando no traiga metal. Si trae metal, que se la quite, ¿ok? Y empezamos a tomar, obviamente, la bata con la abierta hacia atrás. La primera radiografía es una simple de abdomen. Una radiografía simple de abdomen me indica que es un paciente que está en decúbito. ¿Por qué le voy a tomar una simple de abdomen? Ya sabemos que es para centrajes, técnicas y posibles calcificaciones anormales. Una vez que tome la radiografía simple, le preparo su bario con una concentración de 70-30 y le digo a mi paciente que se lo tome. Maestra, aquí le voy a decir que lo deje en su boca, que lo sostenga y que lo pase. No. Aquí va a agarrar su vaso completito de bario, los 500 mililitros, y se los tiene que pasar. Si tiene un hilo dinámico o si tiene un problema como una obstrucción en el intestino, no crean que les va a tolerar el medio litro de contraste. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo máximo que él me tolere que se tome. Que se lo tome, hay que explicarle lo que le van a hacer, hay que darle firma el consentimiento informado, le dan su vaso de bario que se lo empiece a tomar hasta que se lo acabe. Ya no puedo más, le queda menos de un cuarto, no importa, con eso es suficiente. Y empezamos a partir de ahí lo que es el estudio del tránsito intestinal. La primera radiografía posterior a la ingesta de contraste es una AP de abdomen que se conoce como inmediata. Se llama inmediata porque se toma inmediatamente después de la ingesta del contraste. Con esta radiografía de abdomen inmediata, lo que queremos hacer o lo que queremos lograr es observar la cámara gástrica repleta de medio de contraste, ¿vale? Luego, voy a tomar tiempos, chicos. Esto de los tiempos siempre ha sido un rollo con todo el mundo. El tiempo se toma a partir de que tú le estás dando el contraste al paciente. O sea, que tú agarras el vasito y le dices, tómeselo, y él le da el primer trago. Imaginemos, ahorita estamos haciendo el estudio y ahorita le dan el primer trago a su contraste. Son las 7:04 de la tarde. A partir de ahí cuento los tiempos. Se terminó el contraste, no me importa el tiempo porque esa es una inmediata hasta que se acabó el contraste. Pero si voy a contar la siguiente AP de abdomen a los 15 minutos, ¿a qué hora se deberá tomar la siguiente radiografía? Serán 7:05 para que no les fallen las cuentas. A las 7:05 se lo 7:20. 7:20. A las 7:20. Y luego, chicos, la siguiente radiografía me dice que es a los 30 minutos. ¿A qué hora se debe de tomar? 7:50. 7:50. 7:35, no, 7:45. 7:35, porque los tiempos se cuentan a partir de la ingesta del contraste. A partir de que se lo empieza a tomar. No le cuento 15 más 30 más 60, porque si no, ahí los van a hallar y van a durar todo el turno haciendo un tránsito intestinal. ¿Ok? Entonces, si la primera, la tomé 7:05, porque se lo tomó bien rapidísimo. La segunda la voy a tomar a los 7:20, porque de aquí que empecé el estudio, que son 7:05, al siguiente, que son 15 minutos, en la ingesta del contraste, pues van a ser 7:20. A este le sumo los 30 minutos. Entonces, 30 más 0,5 minutos, ¿cuántos son? 7:35. Y luego me dice que voy a tomar la siguiente a los 60, o sea, ¿a qué hora? 8:05. A las 8:05. 8:05. ¿Ok? Esos son los tiempos del tránsito intestinal.
A esos tiempos se toma. Ahora, póngale ahí en su libreta grande, con rojo, comillas y demás, y subrayado con marcatextos. Los tiempos van de acuerdo al tránsito del paciente. Porque si yo tomé la primera a las 7:05, que era la inmediata, pero el contraste apenas iba en el esófago, de nada me sirve que yo le esté tomando cada 15 minutos una radiografía si solamente los de 15 lo voy a ver en el estómago y a las 7:30 lo voy a ver en el estómago. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí en estos casos, cuando el tránsito es lento, se toman las primeras 2 radiografías, bueno, las primeras 3, que sería la inmediata, la de los 15 y las de los 30. ¿Qué voy a hacer después? Que en lugar de tomarla a los 60 minutos, porque el tránsito está avanzando lento, ya tomé la de los 30 minutos y no me está avanzando el contraste, en lugar de tomarla a la hora, yo la tomo a las 2 horas, ¿sale? En lugar de tomársela a las 8:05, se la tomo a las 9:05. ¿Por qué? Porque no me está funcionando adecuadamente su intestino. Y por más que tú le tomes radiografías, el contraste no va a avanzar. Ojo, no se vale darle más agua al paciente para que avance el contraste. Esa es una técnica de los técnicos antiguos que lo hacían para irse rápido porque el turno ya se iba a acabar. ¿Por qué no se vale? Porque tú estás disfrazando el diagnóstico. Si tú le estás dando agua al paciente para que tome y avance la comida, pues bueno, en este caso el contraste, pues estás dando un falso positivo o un falso negativo. A lo mejor si tenía un trastorno el paciente por el cual tenía un hilio adinámico, no se movía el hilio por la peristalsis, pero tú le diste el agua, diluiste y el hilio pues aventó, ¿no? Porque ya no era un bolo alimenticio, ya era líquido, y no es lo mismo pasar el líquido que pasar algo como un sólido. Ya el diagnóstico no es correcto, entonces eso no se vale. ¿Qué sí puedo hacer? No pasa el contraste, ¿cómo lo voy a hacer? Y no pasa y no pasa. ¿Qué sí se vale hacer? Bajas a tu paciente de la mesa y lo pones a caminar. Eso sí se vale. ¿Por qué? Porque el caminar nos ayuda a lo que es el tránsito intestinal. Ustedes cuando son muy llenos, pues lo ideal no es irse a acostar, es dar unos pasitos para que esa comida avance. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ok? Entonces recuerden, los tiempos van de acuerdo al tránsito de cada paciente. ¿Cuándo voy a terminar yo el estudio? Pues lo ideal es que se terminen los primeros 60 minutos, pero eso es en un paciente sano. Y obviamente no te van a mandar pacientes sanos a un estudio, por algo les están pidiendo el estudio. ¿Cuándo lo debo de terminar? Hasta que yo vea que el medio de contraste llegó al ciego. Cuando yo vea que el medio de contraste ya llegó al ciego, aunque tenga más contraste arriba, no importa, quiere decir que ya avanzó en los tiempos lo que tenía que avanzar. En este tipo de estudios, chicos, que se ponen por tiempos, es importante colocar o la hora en la que estás haciendo el estudio o el tiempo en el que estás haciendo el estudio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a partir de estos tiempos, es que los médicos van a hacer el diagnóstico. Siempre en la imagen radiográfica hay que colocar o la hora o el tiempo, los minutos en los que vas de realizar las proyecciones. La inmediata, ok, le pones inmediata y le pones la hora. Luego, a los 15 minutos, o le puedes poner en este caso, la inmediata inició a las 7:05, ya el médico tiene idea de qué hora inició. La siguiente es a los 15 minutos. Ya tú le pones 15 minutos, él ya sabe que son 7:20, ¿vale? Ok. Siempre tengo que observar una proyección simple de abdomen que dijimos que
anteriormente se llamaba placa, pero ya dijimos que como ustedes son radiólogos, pues la placa solamente los tránsitos. Entonces es una simple de abdomen. Luego se toma el contraste, inmediatamente después de tomarse el contraste, todo completito, tomo la inmediata, y en esta debo de ver cámara gástrica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver forzosamente la conexión con lo que es el duodeno. Luego esto que se ve aquí como pixeleadito, esto de aquí forma parte de lo que es el ilio. Y es, ¿cuántos minutos? 25. 25. 25. Es un 1. 15. Son 15 minutos. ¿Quiere decir que el tránsito de este paciente era rápido o era lento? Rápido. A los 15 minutos hasta el ilio. Es muy rápido. Entonces, en estos pacientes, cuando el contraste avanza muy rápido, también es algo patológico, porque entonces empezamos con el síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque deja pasar todo así como entra, ¿vale? Ahora, vemos aquí lo que es cámara gástrica, todavía ya en el contraste. Vean cómo el duodeno ya no se ve, pero veo parte de lo que es el ilio, pero vean que este se ve diferente, porque este intestino se ve como si fueran libros apilados. Bueno, porque hay un proceso patológico. Esto tampoco es normal. Vemos en esta porción como ya llegó a lo que es el ciego. ¿Cómo sabemos eso? Vean ustedes cómo se ve como una tirita blanca delgadita que junta a este que está flaquito con este que gordito. Este que tiene austras grandes, esto es colon. Esto que tiene austras pequeñas es intestino delgado. Y aquí yo veo como el ilio se está juntando y me está llenando lo que es el cielo, ¿vale? Ahora, chicos, el objetivo es que yo vea como el contraste llega al ciego. Anatómicamente, yo sé que el ciego está formado por austras, es más grande y se encuentra ubicado en la fosa ilíaca derecha. Y es donde voy a ver ese paso del contraste. Aquí es ya materia fecal, ya aquí ya es materia fecal. ¿Por qué ya aquí es materia fecal? Porque ya absorbió todos los nutrientes y hizo una masa sólida, y esa masa se pasó a través del colon. En el colon ya hay materia fecal. Hay absorción de agua, sí, pero ya va de salida. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestro. Creo que no, gracias. Entonces recuerden, siempre es muy importante que sus radiografías lleven ya sea la hora o el tiempo. Ya les mostré ahorita unas con tiempo, estas son con horas. Vean, la primera fue a las 10:16, que fue la simple, no hay contraste. Luego a las 10:20, vean cuánto tiempo se tardó el paciente en tomarse el medio de contraste, realmente no fue mucho. A los primeros toma de la radiografía, que es la inmediata, veo como el contraste pasó el estómago, atravesó el duodeno, los bulbos duodenales, la porción descendente, la horizontal, y ya aquí está en la porción, llegando a la porción ascendente. ¿Veo yeyuno? No, todavía no lo veo. Tomo otra, vean el tiempo, aquí les está poniendo 10:31. ¿Por qué? Porque yo decido de acuerdo a lo que yo observe en la imagen. Los tiempos son modificables, sí, de acuerdo a cada caso del paciente. Sigo viendo a las 10:31 medio de contraste en lo que es el estómago, pero yo ya veo que el duodeno se ve tapado por lo que es el yeyuno. Vean cómo ya atravesó
todo lo que es el duodeno queda chiquito y queda a nivel de lo que es la curvatura mayor del estómago. Y luego 12:25, vean el tiempo que le dieron a este paciente. De 10:31 a 12:25 son casi 2 horas. Casi 2 horas donde el contraste todavía sigue en intestino delgado. Todavía no se llena por completo lo que es el ilio. Esta sombra que se alcanza a ver aquí, esta sombra es colon. Acuérdense que el estudio termina cuando entra al ciego, que es esta imagencita aquí que se ve. ¿Vale? Dudas, chicos. Es el 20 mensaje. Ah, tú no es el 20 ni el 25. Gracias. Ay, No, profe, tiempo. Disculpe, maestra, solo para rectificar. Entonces, cuando es un paciente que tiene lo que es el tránsito lento, aunque pongamos a que camine el paciente, se le va a tomar lo que es la última toma, por así decirlo, hasta después de las 120 horas, aproximadamente las 2 horas. Digo, 120 minutos, 2 horas. Hay pacientes que aún después de las 2 horas, o sea, que yo lo cito en 2 horas y que todavía no avanza el contraste de pacientes que son solicitados o reprogramados hasta las 24 horas. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se puede extender el estudio? Hasta 6 horas. Tú puedes tener hasta 6 horas al paciente ahí. Si después de las 6 horas no ha avanzado el contraste, entonces le tomas una de 24 horas. ¿Cómo le vas a hacer estas? En lugar de hacerle radiografías cada 15 minutos, yo me voy a radiografías cada 60 o cada 2 horas, dependiendo de cómo esté avanzando. Lo máximo que yo puedo tener el paciente ahí, 6 horas. No avanzó, ok, lo cito al día siguiente a la misma hora que lo programé y le tomo otra radiografía para ver si ya llegó al ciego. Hay pacientes que se encuentran en esta situación. Si después de las 24 horas el medio de contraste no avanzó, entonces ahí se decide terminar con el estudio después de las 24. Ese es el tiempo máximo que yo tengo para tomar una proyección adicional para ver el tránsito. Dígame, María. No la escucho, hermosa. Veo que tiene el micro encendido, pero no la escucho. No. De hecho, después de los primeros 60 minutos, pregunta María de la Salud, que en esos casos de que los pacientes no avance el contraste, tienen que estar en ayuno. No. A partir de los 60 minutos, tú ya viste el avance del duodeno. Cuando tú ya viste el avance hacia el duodeno, entonces ya puedes permitir que el paciente coma algo ligero, ¿vale? No irritantes, no grasas, no refrescos. Entonces toma los 60 minutos. Pasó del duodeno le voy a decir al paciente, vaya, camine, váyase al parquecito, a la placita, coma algo ligerito y ya puede venir. Porque no lo puedes dejar tanto tiempo en ayuno, porque si no, entonces el paciente le va a dar el mimiski. Dígame, Brenda. Y si, por ejemplo, el paciente regresa a las 24 horas y ya no tiene ni contraste, ¿qué pasa? Entonces quiere decir que tiene un tránsito lento, pero que se está eliminando. No pasa nada, o sea, tu estudio ya, la conclusión médica es que sí hay un tránsito del contraste o del bolo alimenticio, pero es lento. Dígame, Diana. Profe, mi duda es, en dado caso que, como comentó, a las 24 horas ya es lo último, ya se termina el estudio, ¿qué pasa si no avanzó y se quedó ahí?
ahí ahora sí hay que indicarle al paciente que tome mucha agua para el proceso de eliminación del contraste. Sí es muy necesario que tome bastante agua porque si no el contraste se va a endurecer y se va a hacer una piedra y va a tapar al paciente. Son muy raros los casos que sucede eso, pero sí puede llegar a pasar, sobre todo con pacientes que no están acostumbrados a tomar agua. Los pacientes de tránsito lento, chicos, son aquellos que llamamos nosotros como estreñidos, o sea, que van un día al baño y 4 no. Entonces así va a pasar con el medio de contraste. ¿Qué va a ayudar a que el contraste se disuelva? El consumo de agua. Eso es lo que puede hacer y darle la señal de alarma al paciente. O sea, después de las 24 horas, sigue ahí atorado en el ayuno y no ha avanzado, ¿ok? Le vas a indicar, hay que tomar mucha agua, bastante agua para que pueda eliminar eso que le dimos y hay que estar alertas de cualquier dolor que usted sienta fuerte en su abdomen, hay que acudir a urgencias, porque me puede hablar que a lo mejor hubo una luz por contraste. Alejandra. Maestra, y si dura 24 horas, ¿el paciente tiene que estar en ayunas las 24 horas? No, era lo que le decía María de la Salud, lo que le había contestado. O sea, si yo a los 60 minutos ya avanzó el duodeno, o sea, ya vi el duodeno, yo puedo mandar a mi paciente a que coma algo ligero, siempre y cuando no sean refrescos, grasas, irritantes. Después de la hora, ya puede comer. Gracias, maestra. De nada. Brenda. Otra pregunta. En este ejemplo que nos muestra, pues digamos que no terminó el estudio porque no llegamos a la parte del ay, ya se me fue. Ciego. Al ciego. ¿Se puede mandar así el estudio? O sea, por ejemplo, esto fue lo que entregó el compañero. No, faltan más imágenes. Esas son las primeras imágenes. Tiene que llegar al ciego hasta después de 24 horas, que es tu límite. Si a las 24 horas no llegó al ciego, ahí sí ya no podemos estar reagendando toda la semana al paciente. Simplemente se le pone como conclusión en la interpretación un tránsito lento y el tiempo del tránsito. Vale, gracias. De nada. Jessica. Era lo mismo de las 24 horas, pero otra pregunta. ¿Este estudio también se le puede realizar a pediátricos, a niños? Sí, todos los estudios. Con el mismo proceso. Sí, es igual con el mismo proceso, con las mismas inyecciones o tiempos de proyecciones. Lo único que va a cambiar es la cantidad del contraste. Si al adulto le doy un frasco de 420 mililitros o de medio litro, si ya ustedes quieren meterle tan mucho contraste, depende de la presentación con la que venga el vaso. Al niño le voy a dar nada más la mitad. Niños o pediátricos, estoy hablando de niños de 12 años hacia abajo, ¿vale? En un bebé, el tránsito intestinal deberá hacerse con hidrosoluble en un bebé, porque en un bebé es más fácil que uno de sus intestinos pueda reventarse, porque no tiene la misma movilidad que un adulto, ¿sale? No lo vas a mandar a caminar, no va a hacer otra cosa más que tomar leche, no le puedes dar agua, porque a un bebé menor a 6 meses no se le puede dar agua, no se le debe dar agua. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? A ellos les hacemos el estudio con hidrosolubles, a los bebés. Si es un niño de 12 años hacia abajo, hasta los 3 años, yo le puedo dar la cantidad del contraste a la mitad. Uno de 2 años pues va a ser menos porque te va a tomar menos cantidades de líquidos. A un paciente de 15 años que todavía se considera pediátrico, a él ya sí, trátalo como adulto. Él ya se va a acabar los 420 mililitros del vaso. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Mariana. Profa, no entendí bien lo de las
que si no se termina en las 6 horas, se le realiza si a los 60 minutos no ha bajado todo, se le hace de ahí a la hora, ¿no? Que serían las 2 horas. De ahí esperamos a las 6 horas, que serían 4 horas más. No. Si yo le hago a los 60 minutos y a los 60 minutos no ha pasado el contraste, yo lo voy a citar 2 horas más. Ejemplo, yo empecé a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana le tomé todos sus estudios, le tomé la última radiografía a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana no avanzó el contraste. Yo le voy a citar sumándole 2 horas más, no una, porque si le tomo a los otros 60 es 1 hora más, nada más, sumándole 2 horas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en 60 minutos el tránsito no está avanzando. Entonces, si yo le tomé a las 8 de la mañana y yo le doy 2 horas más, entonces le voy a tomar a las 10. ¿Cuántas horas llevaríamos ahí? 3 horas. Ok, y luego no avanzó, le doy otras 2 horas más. ¿A qué hora le tomaríamos? Y la última se tomó a las 10. a las 12. Ok, ¿y cuánto tiempo llevaríamos? 5 horas. 5 horas. 5 horas. Entonces, ¿cuándo le puedo tomar la última? ¿A qué hora? ¿A la 1? La 1, que serían las 6 horas en total de mi estudio. Los tiempos ustedes los van a decidir de acuerdo al tránsito. Si ustedes quieren, pueden tomar a las 7 de la mañana, hacen todo el estudio, luego a las 8 de la mañana y tomar una a los otros 60 minutos, que sería a las 9. Y luego otros 60 a las 10, y luego otros 60 a las 11, y luego otros 60 a las 12, y luego otros 60 a la 1. Pero la diferencia es la cantidad de radiación o la cantidad de proyecciones que vas a hacer. Aquí en esta vas a hacer simplemente de esas horitas 7 radiografías, más la simple, más la de los 15 minutos, más la de los 30, ya te aventaste 10 radiografías. Pues si yo ya vi que es un tránsito lento, ya tomé la simple, tomé la de los 15, la de los 30, 60, y luego ahí me extiendo cada 2 horas. Ya en lugar de tomarle 10 radiografías, le tomé 6 radiografías o le tomé 7 radiografías. ¿Vale? Va a depender del tránsito. Y el tiempo de exposición es menos, ¿no? Sí, así es. Acuérdense, siempre es lo que menor posible, no solo para el paciente, sino también para nosotros. Porque lo mismo que voy a irradiar él, la radiación dispersa que se pueda generar, la voy a absorber yo, porque yo estoy haciendo el estudio. Ok, profa, gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bien. Ya se nos va a terminar el tiempo. Vemos la próxima clase de lo que son las enfermedades, cómo es lo que se ven o qué es lo que se ve. Quiero escucharlos. Díganme qué pasa, por qué sufren, qué les acongoja, qué les